Hoy vamos a adentrarnos en una de las obras más complejas e inquietantes de la literatura, El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Esta simple frase de la novela es en realidad el mapa de todo nuestro análisis. Es un descenso, sí, pero no solo a una jungla física, sino a la oscuridad que todos llevamos dentro. A ver, vamos a sumergirnos en esto. Vamos a ir quitando las capas de esta historia, una por una, desde la superficie de la aventura hasta llegar a su núcleo, que es bastante oscuro. Bueno, todo empieza, como en las grandes historias, con una misión. A primera vista, parece una simple trama de aventuras, una búsqueda que pone todo en marcha. Y aquí está la primera clave, que es fundamental. Esto no es pura fantasía. Tiene unas raíces muy profundas en la realidad. El propio Conrad vivió los horrores del Congo, lo vio con sus propios ojos, y se nota que esta novela fue su manera de procesar todo aquello. Y bueno, conforme Marlowe se va adentrando en el Congo, esa capita superficial de aventura se empieza a romper, y lo que queda debajo es la realidad cruda del colonialismo que tanto él como Conrad descubrieron. Cualquier idea romántica sobre la exploración, ¡puf!, se hace pedazos casi de inmediato. Lo que ve es un panorama desolador de pura explotación. Y aquí Conrad hace algo brillante. Rara vez les pone nombre a sus personajes. En vez de eso, usa títulos. Es una crítica sutil pero poderosísima de cómo el sistema colonial borra la identidad de las personas y promueve esta idea de pensar en grupo, en masa. Y estos personajes, digamos, con cargo, nos muestran las distintas caras de esa corrupción. Desde la codicia descarada del director, hasta el jefe de contabilidad que está obsesionado con mantener sus cuellos de camisa blancos e impecables, mientras a su alrededor todo es un desastre y sufrimiento. Conforme Marlowe se adentra más y más en el río, un nombre empieza a sonar en todas partes, como un eco. Kurtz. Y así llegamos al gran misterio de la novela. Mucho antes de que Marlowe siquiera lo vea, Kurtz ya es una leyenda. Todo el mundo habla de él. Se convierte en esta figura casi mítica. Pero, a ver, ¿quién es el hombre detrás de toda esa fama? Nos lo pintan como un prodigio, un verdadero hombre del Renacimiento, una fuerza civilizadora, y al mismo tiempo como el comerciante más brutal y efectivo de todos. Esas contradicciones son justamente lo que lo hacen tan magnético. Y claro, esta curiosidad de Marlowe se transforma en una verdadera obsesión. Ya no es solo un trabajo, es algo personal. Tiene que encontrarlo, verlo con sus propios ojos y entender quién es de verdad. Pero esta historia va mucho más allá de la simple trama. Conrad la llena de símbolos muy potentes. Y es ahí, en esa capa, donde encontramos el verdadero corazón del libro. Hablemos del símbolo principal, las tinieblas. Y no se refiere solo a la selva del Congo. Es una metáfora de la oscuridad que hay en el alma humana, de lo que pasa cuando a una persona se le quitan todas las reglas sociales, cuando siente que nadie le está viendo. La propia jungla, la naturaleza, no es solo un escenario. Actúa casi como un personaje, uno silencioso pero implacable, que pone a prueba a todos los que se atreven a entrar. Los va desnudando capa por capa, hasta dejar al descubierto sus instintos más básicos. Por eso el viaje por el río es una alegoría tan perfecta. Porque ir río arriba no se siente como un avance, sino como un retroceso en el tiempo, un viaje hacia lo más primitivo. Es, en esencia, un viaje a las profundidades de uno mismo. Y así, después de este viaje tan largo y pesado, llegamos al centro del laberinto. Marlowe por fin se encuentra cara a cara con el hombre, con el mito, con la leyenda. Kurtz. Y la realidad es muchísimo más perturbadora que cualquier chisme que había escuchado. Kurtz no es un semidios, es un hombre enfermo, devorado por la locura, que se ha convertido en aquello que supuestamente venía a civilizar. Y luego está esto. En su propio informe, lleno de ideas nobles sobre la civilización, hay una nota al margen, escrita de su puño y letra, una frase que lo destroza todo. Exterminad a todos los salvajes. Es la máscara cayéndose por completo. Y sus famosas últimas palabras, apenas un susurro. El horror. El horror. ¿Se refiere al horror de sus actos? ¿Al horror de la naturaleza humana? ¿Al del colonialismo? Conrad nos lo deja ahí, terriblemente abierto. Con ese eco resonando, volvemos del corazón de las tinieblas. Y la pregunta que queda es, ¿por qué este libro, tan corto y a veces tan denso, nos sigue impactando tanto más de un siglo después?
Pues porque su legado es muy debatido. Por un lado, es sin duda una de las críticas más feroces que se han escrito sobre la hipocresía del imperialismo. Pero por otro lado, críticos muy importantes como Chinua Achebe señalan que la novela misma es racista en su forma de representar a los africanos, como si fueran solo parte del paisaje. Pero su impacto cultural es simplemente innegable. O sea, desde la poesía de T.S. Eliot hasta esa obra maestra del cine que es Apocalypse Now, de Coppola, la novela ha definido cómo el arte posterior habla de la guerra, del colonialismo y de esa oscuridad del alma. Y al final, esa es la pregunta que Conrad nos lanza y que sigue flotando en el aire. ¿El verdadero corazón de las tinieblas está en algún lugar remoto del mapa o está más bien dentro de cada uno de nosotros?